Hola, qué bueno que estés conectado en este momento y hoy continuamos con el segundo tema de los estudios bíblicos que estamos teniendo, que se llama la obra de Dios en el espíritu humano. Y el tema que vamos a comenzar el día de hoy lleva por título Dios nos hace renacer espiritualmente. Vamos a orar y colocar este momento en manos del Señor. Y quiero que me acompañes donde tú estés y cierres tus ojos y oremos al Señor. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tus maravillas y por tu cuidado en todo momento. En este momento que vamos a empezar este estudio bíblico, Señor, sé tú usándome en cada una de las palabras y direccionándome en lo que tú quieres decirles a cada una de las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Que tu palabra sea renovada en la vida de cada uno de ellos y puesta en el corazón de cada una de las personas. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia en todo momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los primeros capítulos, en los primeros versículos de Juan 3, vemos la historia de Nicodemo y de Jesús. Nicodemo era un hombre considerado una persona justa, una persona buena y de buena posición dentro de los fariseos. Era respetado por los judíos también. Por lo tanto, él enseñaba la ley y la ponía en práctica. Dice en los primeros versículos de Juan 3 que Nicodemo se acerca, ya era de noche y se acerca a Jesús. Y eso quiere decir de que él quería tener una conversación con él, pero no podía hacerlo delante de los fariseos. ¿Por qué? Porque había de una u otra manera siempre un recelo de que por qué conversaban con él, por qué habían tanta conversación, porque había una disputa entre lo que venía a ser Jesús en la tierra y lo que era la mente religiosa que tenían los fariseos. Y Nicodemo era considerado un fariseo de buena posición. Entonces, por eso mismo, él prefiere la noche y va en la noche a hablar con él y le pregunta, y le hace una pregunta y le dice: Señor Jesús, sabemos que tú vienes del cielo, sé que tú vienes de allá, porque lo que tú has hecho aquí en la tierra no puede ser obra de una persona que no venga dirigida por el Señor, que no venga del cielo. Entonces, Nicodemo reconocía que Jesús era hijo de Dios y que venía de parte de Dios a esta tierra. Pero Jesús le hace una respuesta a Nicodemo y en su respuesta es totalmente diferente a lo que Nicodemo le estaba preguntando. Y él le responde y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo queda sorprendido y él entre su asombro responde y le dice: pero ¿cómo un hombre ya mayor puede nacer de nuevo? ¿Cómo una persona puede volver a nacer cuando ya nació y ya tiene cierta edad? ¿Cómo que puede entrar la segunda vez de nuevo a su vientre? He ahí donde yo quiero que ustedes empiecen a buscar en su Biblia, busquen Juan 3 y vamos a leer del versículo 5 al versículo 7, que dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús, de cierto te digo, le dice Jesús a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Jesús en su respuesta desafía a Nicodemo que tenía una mente religiosa, una mente donde no podía entender, siendo ya mayor y viviendo una vida de religiosidad, cómo una persona podía nacer de nuevo. Pero Jesús, aunque la pregunta era muy diferente a la que le había hecho Nicodemo al principio, le responde: Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y lo veíamos la semana pasada con el pastor Juan Manuel y decía que Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Jesús en esta tierra conocía lo que estaba dentro del corazón de Nicodemo. Y por eso Él le responde totalmente diferente. Pero sabe que en su corazón la duda que tenía Nicodemo era esa. Y antes de venir a hablar otras cosas, Él le dijo: no, yo te voy a responder lo que tú quieres saber. ¿Cómo haces para nacer de nuevo? ¿Cómo haces para que tú puedas entender de que hay un nacimiento diferente al nacimiento humano, que es nacer desde ese vientre, sino hay un nacimiento espiritual?
Entonces, vemos que en el verso número 3, en el verso número 6 y en el verso número 7 se habla de lo que es nacer de nuevo. Y hoy quiero que nos enfoquemos sobre eso. Hoy quiero que estudiemos sobre qué significa nacer de nuevo. Entonces surge la pregunta, ¿qué es volver a nacer? Nacer de nuevo significa, en su frase literal, es nacido de lo alto. Entonces, en el verso 5 dice que debemos nacer de agua y del Espíritu. Dice, respondiendo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Cuando él habla aquí que tenemos que nacer de agua, no se refiere literalmente al agua que conocemos, sino a la función que cumple el agua dentro de sus funciones como tal. El agua sirve para purificar, para limpiar y también cuando viene un agua muy fuerte, limpia todo lo que está en la tierra y empieza a llevarse todo lo malo. Entonces el agua purifica y limpia. Pero cuando se habla de que, la Biblia habla que debemos nacer de agua y del Espíritu, y cuando une el agua con el Espíritu se refiere a un nacimiento nuevo. Y desde el Antiguo Testamento vemos esta simbología como lo está planteando la palabra de Dios, lo que es purificar y limpiar espiritualmente. Acompáñame a leer Ezequiel 36, 24 y 27, que dice de la siguiente manera: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Eso se lo está diciendo Jesús al pueblo de Israel. Dios al pueblo de Israel. Y le dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ya desde el Antiguo Testamento se había hablado al pueblo de Israel de que había que nacer de nuevo, de que Dios iba a mandar su espíritu para que ese espíritu renovara, limpiara y nos quitara un corazón de piedra para darnos un corazón nuevo. Eso solamente se logra con un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento iba a ser para limpiar, purificar y renovar a los que creen en Dios. Entonces, cuando Jesús le decía a Nicodemo que debíamos nacer de agua y del Espíritu, se refiere a un nuevo nacimiento espiritual. Un nuevo nacimiento que iba a ser, o que va a ser, como el agua que va a limpiar y purificar lo que está dentro de ti. Y como el pueblo de Israel, Dios quiere darte con ese nuevo nacimiento espiritual un nuevo corazón, quitarte ese corazón de piedra y un nuevo corazón que va a guardar los preceptos de Dios y ponerlos en práctica. Eso es lo que Dios quiere con un nuevo nacimiento. Y eso es lo que él quería decirle a Nicodemo, que Dios quiere, y Dios con la venida de Jesús quería decirle al pueblo, es que él quiere romper esas estructuras religiosas que tenía el pueblo judío, que tenían los fariseos, y que quería decirles, yo quiero darles un corazón nuevo, quiero que nazcan de nuevo, no un nacimiento humano, no es volver a hacerse chiquitico y entrar al vientre de la madre como conocemos como nacimiento, sino es un nacimiento espiritual, donde creemos en el Señor y donde volvemos a nacer y el Espíritu de Dios transforma nuestra vida. Qué maravilloso es esto, y qué maravilloso es saber que podemos tener una oportunidad en Dios para volver a nacer y hacer nuestras cosas. Hay algo importante que quiero que veamos, y está en el versículo 6, que dice, lo que es nacido de la carne, le dice Jesús a Nicodemo, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, y está en mayúsculas, es decir, del Espíritu Santo, espíritu es. Es decir, que cuando nacemos en el Señor, nuestro espíritu, que después dice que está en minúscula, es nacido en el Espíritu del Señor. Dice la nueva traducción viviente, este versículo 6 de Juan 3 dice de la siguiente manera. Jesús le dijo a Nicodemo, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto?
que el nuevo nacimiento únicamente es una obra del Espíritu de Dios. Es una obra que Dios va a dar en nuestra vida a través de su Espíritu Santo, creyendo en Jesús como nuestro Salvador. Entonces, si tú quieres ser perdonado, si tú quieres volver a nacer y romper esas estructuras religiosas en tu vida y quieres tener una nueva vida, tienes que creer que Jesús es tu Salvador. Y tienes que pedir ese nuevo nacimiento en tu vida. Vemos que Romanos 3:23 dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Porque a veces cuando no conocemos al Señor, todos somos pecadores, dice su palabra. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y tenemos una mente totalmente diferente a la que tienen los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su mente está centrada en las cosas del mundo. Y vive una vida de religiosidad y de engaño dominada por Satanás. Entonces, cuando tú dices y aceptas de que tu vida y que eres un pecador y que tu vida no está alineada a las cosas del Señor y quieres alinearla, es cuando tú estás diciendo: Señor, quiero un nuevo nacimiento. Y Dios quiere que todos seamos renovados y que todos vivamos una vida en Él, y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder tener ese nuevo nacimiento? Dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es el paso a seguir para tener ese nuevo nacimiento que Dios quiere en tu vida? Tienes que confesar con tu corazón que Jesús es el Señor, que Jesús vino a esta tierra a morir por ti y por mí y por todas las personas que confiesan que Él es su Salvador. Haciendo una oración en Él, tú puedes tener una nueva vida y un nuevo nacimiento. Y es lo que estamos hablando el día de hoy, ese nuevo renacer en el Señor. Es tener una nueva vida y un nuevo nacimiento espiritual. Porque la palabra dice que cuando conocemos de Él y cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, su Espíritu, el Espíritu de Dios, viene a morar dentro de nosotros. Y es cuando empezamos a ser templo del Espíritu Santo. Y empezamos a tener una nueva vida. Ahora bien, esa nueva vida es ese nuevo renacer espiritual. Y esa nueva vida en el Señor es cuando empezamos a tener un nuevo caminar dentro del Espíritu de Dios, guiando nuestra vida a nuestro espíritu. Somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. Y entonces, cuando nosotros, el espíritu humano es aquel que se alimenta viene de que es nuestra cultura, nuestra manera de caminar, lo que nos enseñan como tal. Pero el Espíritu de Dios viene por obra divina. Cuando tú aceptas y tienes un nuevo nacimiento en tu vida, Él viene a morar en ti. Y es cuando empieza a sembrarse en tu vida, en tu corazón y en tu mente, todos los mandamientos del Señor. Es cuando el Espíritu, la palabra de Dios empieza a revelarse en tu vida. Una persona puede conocer la Biblia de adelante para atrás, puede conocer todos los versículos, pero si esa persona no ha tenido un nuevo nacimiento en el Señor, la palabra de Dios no ha sido revelada en su vida, porque únicamente la palabra es revelada a través del Espíritu Santo. Y el conocimiento es muy diferente a entenderla y ponerla en práctica. Yo conozco muchas personas que sí, que dicen: yo conozco la Biblia, yo sé lo que dice la palabra, y te saben los versículos y te lo nombran. Y te dicen: sí, porque en tal libro dice esto y en tal capítulo dice esto. Pero tú ves que su vida es totalmente un desastre. Dice: yo no soy cristiano, pero yo leí la Biblia y yo la he leído no sé cuántas veces y yo sé qué es lo que dice. Pero no ha habido una renovación en su vida. Su espíritu humano no ha sido regenerado en el nuevo nacimiento por el Señor y la palabra no ha sido revelada. Claro, porque no ha nacido de nuevo y el Espíritu Santo de Dios no mora dentro de él. Ahora, si tú quieres vivir como el Señor quiere que vivas, tienes que vivir ese nuevo nacimiento. Tienes que permitir que el Espíritu Santo de Dios reine dentro de ti y empezar a caminar con Él, para que la naturaleza humana no sobrepase sobre la naturaleza divina y que el Espíritu de Dios sea el que guíe la vida tuya en todo sentido.
en todo tu caminar, en todo lo que tú hagas. Cuando tú aceptas a Dios como tu Salvador y vives esa nueva experiencia donde todos los ojos se te abren, la palabra dice que cuando tú aceptas al Señor como tu Salvador, se rasga el velo y empiezas a mirar las cosas diferentes porque el Espíritu Santo te muestra la realidad y te quiere guiar. Pero ahí empezamos ese caminar con el Señor. El nuevo nacimiento trae consigo varias cosas que es importante que tú la tengas bien presente y estés atento a ellas para poder tener un caminar con el Señor como Él quiere que camines. El nuevo nacimiento, primero, cuando nacemos de nuevo, debemos estar conscientes que el pasado queda atrás y que Dios perdonó nuestros pecados. El nuevo nacimiento trae consigo un perdón de parte de Dios. No hay sentimiento de culpa, no hay sentimiento de autocastigo por lo que yo hice, porque Dios te perdonó. Cuando tú pudiste hacer muchas cosas difíciles y todo pecado y toda acción trae consecuencias, pero Dios te las perdona. Cuando tú desconocías de las cosas y dices, Señor, perdóname porque yo no conocía lo que estaba haciendo y quiero vivir una nueva vida, es el arrepentimiento de tus acciones. Y el Señor te dice que Él perdona tus pecados, que Él perdonó y que Él hace un nuevo libro. Y es cuando tú dices, ya, yo no voy a sentir más culpa porque el Señor me perdonó. Y te quitas esa carga y se la dejas a Él. Entonces el nuevo nacimiento trae consigo el perdón de Dios de tus pecados. Y es importante que tú lo tengas presente, porque tu espíritu se alimenta también de eso. Y si tú estás creyendo en el Señor y crees que Él te perdonó y estás seguro y tienes fe en Él, entonces tú vas a seguir tranquilo y confiado de que Él perdonó tus pecados. 2. Somos seres tripartitos, como habíamos hablado, y seguimos una lucha entre la naturaleza humana y la naturaleza espiritual. Es decir, esto no nos hace aislados del pecado, porque el pecado sigue estando alrededor de nosotros. Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y entre más busques tú al Señor, Satanás más va a querer atacarte, porque Él quiere que tú sigas al lado de Él. Pero si tú estás fortalecido y tú colocas tus prioridades primeramente a Dios en tu vida y tú colocas que Dios va a guiar toda tu vida y que el Espíritu Santo que mora en ti es el que te va a guiar, esa lucha y ese caminar entre la naturaleza humana, entre donde el pecado va a querer, porque somos naturalmente, tenemos el pecado y el pecado va a llamar. Pero si tú dices, ya va, yo sé que es incorrecto lo que voy a hacer porque no le gusta al Señor, automáticamente tú estás priorizando y dándole prioridad a las cosas de Dios. Y cuando tú das prioridad a las cosas de Dios, es cuando tú dices, mi vida es regida por el Espíritu Santo. Porque lo de Dios está primero. Y yo tuve un nuevo nacimiento. Hay muchas personas que sí, que si nos vamos al área comercial, estaban acostumbrados a hacer negocios siempre con corrupción o teniendo una ganancia no adecuada o en negocios que no eran agradables de parte de Dios. Pero cuando conocen al Señor es el momento adecuado para poner normas y hacer cambios dentro de su estructura organizativa y dentro de sus negocios, siempre colocando la verdad por delante, eliminando la corrupción y eliminando cualquier tipo de acción que no es agradable a los ojos de Dios. Hay personas hombres o mujeres que estaban casados o que están casados y vivían una vida con diferentes de infidelidad, pues, y teniendo, si es una mujer, diferentes hombres, o si es hombre, diferentes mujeres y con su familia, y era un desastre familiar. Pero cuando conocen al Señor y el Señor te dice a ti que el varón es de una sola mujer y la mujer es de un solo hombre y que tenemos que serles fieles a nuestras esposas y las esposas fieles a sus maridos, es cuando tú empiezas a renovar y decir, desecho lo que estaba haciendo mal para hacer las cosas correctamente. Y esto es lo que el Señor quiere. Lo que Él quiere es que tú conozcas de Él y que empieces a regirte por lo que es correcto
y lo que tú conoces de parte del Señor. Y que el Espíritu Santo empiece, cuando tú empiezas a leer la Biblia y a ver todo, a guiarte a ti y a decirte, esto es incorrecto, esto no es lo que yo quiero para tu vida. Es ahí donde la naturaleza de Dios, donde el Espíritu Santo que va a morar en tu vida empieza a regir y va a ganar sobre la naturaleza humana. 3, es importante que sepamos de que cuando conocemos al Señor somos santos, y eso significa que somos apartados para Dios. Y ese proceso de santificación se va a ir perfeccionando cada día hasta que estemos delante de su presencia. Quiere decir de que no somos perfectos al momento de aceptar a Jesús, ni vamos a seguir siendo perfectos. Vamos a ir siendo perfeccionados en su santificación hasta que estemos delante de su presencia. Quiere decir que es un proceso que va a ir paso a paso en nuestra vida. No podemos esperar de que sí, yo acepté al Señor y ya empecé a venir a la iglesia y ya el pastor vino y lloró por mí y todo va a cambiar. No, la palabra dice que vamos a ir y que dentro de esta vida tendremos tribulaciones y tenemos situaciones difíciles que vamos a pasar, pero a los hijos de Dios todo lo que pasamos, todo nos va a ayudar para bien. Eso quiere decir que cuando nacemos de nuevo es cuando tú naces también, vamos a ejemplificarlo como cuando nace un bebé. Un bebé nace y empieza a aprender a hablar, y si están las posibilidades de los padres, les enseña 1 o 2 idiomas, es la edad correcta para enseñarles lo que va a ser ese niño a futuro. Entonces empiezan a formarlo, ese niño no entiende, pero a medida que va entendiendo, va tomando acciones y va diciendo, bueno, ya sé que esto significa plato, ya sé que este va a ser plato para comer, ya sé que esto significa silla, que esta es mi cama, y empieza el padre a guiarlo. Va a empezar a caerse cuando empiezan a caminar y se cae y se golpea, pero el Padre está ahí para levantarlo. Así es el nuevo nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento espiritual es un proceso donde vamos a tener que caernos, donde vamos a tener que aprender a decir, este es el plato, y donde Dios a través de su Espíritu Santo como Padre también nos va a tener que decir, esto no es correcto. Te estoy volviendo a decir de que no es correcto de que sigas siendo infiel a tu esposa. Hombre, estoy diciéndote que te alejes de allá y te va a tener que alar las orejas para que tú puedas caminar como Él quiere que camine. Hasta que tú dices como un niño, sí Señor, aquí estoy, voy a hacer caso. Así es el nuevo nacimiento también. Lleva un proceso en todo nuestro vivir hasta que estemos delante de la presencia de Él. Por eso tienes que tener paciencia, pero tienes que saber de que cuando algo no es correcto para el Señor, tienes que hacer los cambios adecuados. Y ese proceso se va a ir perfeccionando a medida que sigamos creciendo en Él. Pero ¿cómo crecemos en el Señor? Así como los niños van creciendo de estatura y van siendo más grandes, también crecemos espiritualmente. ¿Y cómo crecemos en Él? A medida que seguimos estudiando más su palabra, a medida que seguimos conociendo más de Él y entrando en su presencia, en oración y en comunicación con Él. Dios quiere contigo una relación, que esa relación se va a ir perfeccionando a medida que tú más lo busques y tú más compartas y hablas con el Señor. Ese es el proceso que vamos a vivir, y ese proceso de santificación va a ayudar en una mejor comunicación entre tu espíritu y el Espíritu de Dios, en ese caminar que Él quiere que tú tengas. Y es ahí donde tú vas a ver la obra de Dios manifestada en tu espíritu. Y esa obra de Dios se ve manifestada en el caminar día a día, en sus preceptos y en sus mandamientos. Por último, para terminar, quiero que leamos este último versículo que para mí es maravilloso y me alienta cada día en conocer y saber que soy su hijo. Por último, cuando tenemos un nuevo nacimiento, somos llamados hijos de Dios. Y dice Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino de voluntad de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos nosotros que creemos en Él y todos los que vivimos esa experiencia de ese nuevo nacimiento, somos llamados hijos de Dios. Solamente aquellos que creen en Jesús como su Salvador pueden ser llamados hijos de Dios. Si tú quieres ser hijos de Dios, tienes que creer en el Señor. Tienes que nacer nuevamente y tienes que confesar que Jesús es tu Salvador. Y si ya tú eres hijo de Dios,
Yo te invito a que sigas cada día más en comunicación con Él, que sigas cada día más creciendo en Él. Y para que podamos empezar a ver la obra de Dios manifestada en nuestra vida, es necesario que el Espíritu de Dios, que mora dentro de nosotros en todos los que creemos, sea el que guíe nuestra vida. Y para que Él guíe nuestra vida es necesario que tú permanezcas en comunión y en comunicación con el Señor. Yo quiero, para finalizar, poner un tiempo más en oración y pedirle al Señor: Señor Jesús, sé tú el que guíe la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que cada uno de nosotros podamos entender de que sin ti no hay nada, de que sin ti no podemos vivir. Creemos en ti como nuestro Salvador, Señor Jesús. Y aceptamos de que tú moriste en una cruz y resucitaste, y creemos en un Dios vivo. Y que tú, en esa muerte, Señor, moriste por cada uno de nuestros pecados. Que tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Pero quiero permitir de que sea tu Espíritu Santo dentro de mí que me guíe. Y que tu obra sea manifestada dentro de mi vida, Padre Santo. Que yo pueda, Señor, cada vez que lea tu palabra, ser renovado por tu palabra y hacer las acciones adecuadas para cada uno de mi vida. Que yo pueda, con mi manera de comportarme, con mi manera de vivir, poder demostrar tu amor y tu Espíritu Santo dentro de mí. Señor Jesús, si hay alguna persona que no ha conocido tampoco de ti y quiere vivir esta nueva vida en ti y nacer nuevamente, pido por él, Señor, y pido que me acompañes, si eres tú el que está viendo este mensaje o escuchándolo, con esta pequeña oración, y dice: Señor Jesús, quiero nacer de nuevo, quiero conocerte y quiero vivir la experiencia de ese nuevo nacimiento espiritual que tú das. Que me perdones y te acepto a ti como mi único Salvador. Te reconozco como mi único Salvador y el único que murió por mi pecado y me salvó. Gracias, Padre, porque en ti tengo vida, tengo una nueva vida y una vida eterna. Si ha sido así y ha sido tu oración, yo te invito a que nos escribas al número que ves en pantalla. A través de ese número vamos a estar orando por ti y guiándote en ese nuevo nacimiento, en ese nuevo caminar con el Señor y en ese nuevo crecer espiritual que tú vas a dar. Y si tú ya conocías de Él y quieres que oremos por ti también y quieres conocer mucho más de Dios y mucho más de ese caminar del nuevo nacimiento, escríbenos, que con mucho gusto vamos a empezar a guiarte y acompañarte en ese proceso de formación y en ese proceso que Dios quiere con tu vida. Que la palabra de Dios sea revelada en tu vida y que la obra de Él a través de su Espíritu sea en la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.